Es el momento de abordar la información más local y lo hacemos en profundidad en esta nueva normalidad que poco a poco nos permite tener las visitas ya presenciales con nosotros, como es el caso en este momento del alcalde de Portugalete, de Miquel Torres. Arratsaldeon, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes. Bien. A modo introductorio, hablaba yo de la nueva normalidad. ¿Cuál es la situación un poco global en Portugalete? Bueno, pues yo creo que como todas las ciudades intentando volver a la máxima normalidad posible y sobre todo lo más rápidamente posible, porque es fundamental que todo el tejido económico se active, incluso también, bueno, pues todo el tema laboral, y en ese sentido, bueno, pues yo creo que siempre hemos dicho que hemos trabajado para que desde el momento que se pudiera volver a la normalidad en Portugalete pudiéramos de alguna forma abrir todas las instalaciones, que todo el sector económico estuviera ya funcionando y sobre todo que la normalidad, con toda la prevención indudablemente, pues se viera en las calles, y yo creo que, bueno, pues así hemos trabajado durante todo este periodo, y ahora ya se puede decir que, bueno, que en Portugalete hay una actividad importante, y si hablas con el sector comercial, el hostelero, pues así te lo comentan. En un tanto por ciento, ¿cuál situaríamos esa normalidad, esa apertura, esa actividad un poco en general? Pues en cuanto a las instalaciones municipales tenemos ya todo al 100% abierto, con las restricciones que te mandan de aforos y sobre todo medidas preventivas, y con todo el tema de la hostelería y el comercio yo creo que ya el 90-95% está todo totalmente ya abierto, ¿no? Y eso se nota en el día a día en las calles. Ten en cuenta que Portugalete vive de la actividad comercial y hostelera, y eso indudablemente cuando se ha podido pues lo han abierto. Hay algunos que igual hasta después del verano no van a abrir porque creen que no les es de alguna forma rentable, o por situaciones con sus alquileres o con sus propiedades, pero bueno, prácticamente el 95% de toda actividad en Portugalete está ya en marcha. Vamos a hacer un poquito de echar la vista atrás, cuando llegó el confinamiento, cuando llegó el estado de alarma. ¿Cómo tuvo que actuar el ayuntamiento? Pues sobre todo intentamos actuar con la máxima antelación posible y con toda la prevención. Antes ya de que se decretara el estado de alarma y el confinamiento, ya empezamos a ver que la situación podía ser complicada, y decidimos unos cuantos días antes ya pues cerrar sobre todo aquellos lugares de atención al público que podían ser mucho más sensibles, como los centros sociales. Cerramos también aquellos lugares como el centro cultural, la biblioteca, todas las actividades deportivas del polideportivo, es decir, todo lo que de alguna forma podía congregar gente y podía ser algo pues peligroso, y en ese sentido pues un poco nos anticipamos a esa situación que ya se veía que iba a venir. Y luego lo que hemos intentado durante el transcurso de estos meses en que hemos estado de confinamiento es intentar atender a todos los vecinos y vecinas de la Portugalete de una forma inmediata y lo más rápidamente posible. Para eso el ayuntamiento no ha cerrado ni un solo día durante toda la pandemia y confinamiento. Hemos tenido toda la planta baja de atención al público, pues de alguna forma con todas las medidas preventivas para atender al numeroso público que venía, porque quieras o no, pues toda esta situación de confinamiento y pandemia había muchas actividades que, bueno, pues paralización de hipotecas, los bancos pedían empadronamientos, pedían muchos papeles, entonces el ayuntamiento tenía que funcionar. Incluso pedíamos que no hacía falta ni que vinieran al ayuntamiento, que nosotros lo llevábamos a casa con los empadronamientos, papeles que necesitaban, y por tanto todos los servicios municipales han estado atendidos con, eso sí, con turnos de personas, y sobre todo lo más importante para nosotros son las personas mayores que no estaban en los centros sociales. Les hemos tenido un contacto telefónico con todos, les hemos llevado la comida a casa, aquellos que comían en el comedor, que así nos lo han pedido, y luego también, bueno, pues todos los servicios de limpieza, recogida de basuras para la labor de desinfección, y la Policía Municipal han sido los cuatro ejes fundamentales en el que hemos intentado que cualquier vecino que necesitara cualquier cosa la pudiera tener lo antes posible. Me imagino entonces que el personal del ayuntamiento, incluyendo a policía, protección civil, todo tipo de personal, se ha volcado, ¿no? Sí, hay que reconocer que el trabajo, por ejemplo, que ha hecho la Policía Municipal, que es un cuerpo que trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año, que también tenía una situación complicada porque al final patrullan juntos, en la comisaría se juntan muchos turnos de personas, también hemos tenido algunos casos de contagios, con lo cual también han tenido que estar aislados, con lo cual la reducción de la plantilla pues fue importante en un momento en que necesitabas más gente en la calle. Pues bueno, la verdad es que se han comportado de una forma magnífica, y luego todo el personal también del ayuntamiento, que sabiendo el peligro que había, pues de alguna forma haciendo los turnos de trabajo, ha tenido el abierto el ayuntamiento pues todas las mañanas, incluso la Oficina de Información y Atención Ciudadana todas las tardes en San Roque, y que se comprometieron a darle servicio a los vecinos y las vecinas en el tiempo más inmediato posible, y atenderlos personalmente los que bajaban también al ayuntamiento, con todas las medidas de protección, con todas las medidas de prevención, con un goteo que íbamos nosotros controlando cuándo entraban, dónde entraban, e incluso les acompañábamos, y por tanto, bueno, la gente se ha comportado de una forma magnífica, y yo personalmente de ahora les quería dar las gracias, ya se le ha dado anteriormente, pero ahora públicamente pues mucho más. ¿Y cuándo se planteó el alcalde de Portugalete que llegaba el momento de la desescalada? Bueno, yo creo que íbamos viéndolo ya, ¿no? Y en el momento en que ya veíamos que estábamos entrando en la fase 2, en la fase 3, y que ya prácticamente ya estábamos saliendo, pues lo que teníamos claro del primer momento era
que desde que el minuto uno que se nos permitiera ir abriendo toda la actividad, teníamos que tener los servicios prestados a los ciudadanos de forma inmediata, ¿no? Eso supone que tuvimos que trabajar con semanas de anterioridad para poder hacerlo. Lo primero que se abrió fue el comercio y la hostelería, y ahí de alguna forma les apoyamos en el sentido de dotarles de medidas de las EPIs, repartimos a todos los comercios que habían abierto y que estaban abiertas, porque así les obligaba la ley, pues 10 mascarillas a cada comercio, pantallas protectoras, y por tanto, bueno, pues eso es un poco para que ofrecieran el mejor servicio y también a los clientes no tuvieran ningún problema en ir a comprar. Y luego ya todos los servicios municipales, pues por ejemplo desde finales de mayo fuimos abriendo ya determinados servicios que tenía el ayuntamiento. El 1 de junio empezamos a abrir ya, por ejemplo, todo lo que es en los polideportivos, empezamos a ver las pistas de pádel, los centros sociales, poco a poco llevando a las personas. Hemos hecho 2 turnos de comida en los centros sociales para el comedor, para que pudieran comer sin ningún tipo de problemas. En las mesas donde comían 4, ahora solo comen 2, con unas mamparas de separación. El polideportivo y las piscinas también abrieron. El 15 de junio abrimos las piscinas municipales de verano. Fuimos el primer municipio que abrimos ambas las piscinas, porque creíamos que teníamos que dar ese servicio. Los demás van copiando además lo que Portugalete puso, lo de la cita previa, con un día de antelación. Pues eso supone desde hace un mes trabajar para que eso se pudiera hacer, y siempre con las medidas restrictivas que nos determinaba el Gobierno vasco, el Departamento de Salud. Por tanto, bueno, pues con un 30% del aforo, hicimos con cita previa, con la página web. Ahora ya tenemos el aforo ya al 50%, que ahora ya te permiten hasta el 60%, y lo estamos ya ahora al 50%, y vamos a ir aumentando progresivamente más. Hemos hecho varios cambios para que puedan de alguna forma ser más cómodos. Hemos puesto hamacas donde antes al principio no poníamos hamacas. Es decir, vamos un poco generando más comodidad en las piscinas, y la verdad es que, bueno, pues está funcionando bien, turno de mañana, turno de tarde, y en principio, bueno, pues la verdad es que la gente lo comprende perfectamente. Cerramos 1 hora para desinfección total de las piscinas a mediodía, y es verdad que hemos empezado el 15 de junio porque no se nos permitía empezar el 1 de junio la temporada de verano, pero también la terminamos el 30 de septiembre y no el 15 de septiembre, con lo cual eso permite tener a los abonados el mismo tiempo en condiciones normales, y también hemos permitido hacer los carnets trimestrales de verano a la gente que solo lo hacía, ¿no? Y la verdad es que la gente se está comportando bien, lo agradece, y bueno, pues por lo menos en esa seminormalidad que disfruten del ocio, el tiempo libre que se merecen. Y que lo hagan en Portugalete, además. Eso es fundamental. Además, para todos los portugalujos y portugalujas, las piscinas de verano es un reclamo muy importante, y es prácticamente, pues, de alguna forma, el servicio más demandado cuando lleva la época estival. Cerrar tuvo que ser difícil, complicado, organizarlo, pero volver a abrir, me imagino que mucho más. Cerrar es muy fácil, porque cerrar es cerrar y no se abre, pero volver a abrir con todas las medidas preventivas, con todas las medidas de seguridad, con los aforos, estudiando para que no haya ningún tipo de problema y que cualquier vecino vaya a los servicios con total garantía, ha supuesto un trabajo terrible. Y ahí pues hemos estado trabajando todos los concejales y concejalas. La verdad es que hemos acudido todos los días al ayuntamiento, no hemos faltado ni uno, porque era mucho trabajo el que teníamos que desarrollar, porque a pesar de que estar en periodo de confinamiento podías ir a trabajar, y sabíamos que la apertura iba a llegar y que teníamos que ya de alguna forma trabajarlo previamente. Y la verdad es que lo hemos hecho de una forma muy profesional, y en ese sentido siempre primando la prevención y sobre todo el cuidado a todos nuestros vecinos y vecinas. Y en ese sentido no hemos tenido ningún problema, no hemos tenido ninguna situación de riesgo, y eso de alguna forma es porque se ha trabajado previamente, y sobre todo con una idea clara, y es que teníamos que volver a dar a los vecinos el servicio lo antes posible, porque las personas mayores necesitan ir a los centros sociales, porque necesitan relacionarse, necesitan cuidados, necesitan comer en el comedor. Los servicios públicos, pues tanto de biblioteca, del Caceta Gunea, de los servicios culturales, porque las asociaciones necesitan reunirse para hacer sus cosas. También lo abrimos desde el primer día, las aulas de estudio, para que los chavales estudiaran para la EBAU, que están ahora en estos momentos, también las abrimos desde el primer día que se nos dejaban. Y bueno, pues todo de alguna forma para volver a la normalidad, que yo creo que la gente lo ha agradecido, y cuando va a ello ve que está todo muy bien organizado y que no hay ningún tipo de problema ni de peligro para ellos. Siempre he tenido curiosidad por saber cómo organizó el alcalde el tema de ceder, de alguna forma, el polideportivo de Pando para que se hicieran allí los test durante la época más dura del confinamiento. Bueno, pues yo creo que fue una cosa, muchas veces son por casualidades, ¿no? Y en ese sentido, cuando se empezó a gestionar por parte de Osakidetza y se empezó a decir que se iban a hacer test masivos, pero el problema era que no había sitios para hacerlo, tuvieron que montar carpas en el exterior del hospital de Basurto o de Cruces, pues a mí se me ocurrió la idea que
lo que tenemos que hacer los ayuntamientos es intentar ceder de alguna forma a nuestros espacios públicos que estaban cerrados para que de alguna forma se pudiera descongestionar y se pudiera hacer mucho más rápido los test a más personas, porque eso era un poco lo que hacía que pudiera descender el contagio, porque en el momento que te detectaban que puedes estar contagiado, te confinaban 15 días y por tanto lo que hacías es no contagiar a nadie, ¿no? Y en ese sentido me puse en contacto con la demarcación de Osakidetza de Portugalete, y la verdad es que encontré una receptividad magnífica, y lo quiero decir públicamente. Incluso le mandé una carta también a la consejera de Sanidad para ofrecerle el polideportivo de Pando, porque tiene un aparcamiento de 160 personas, tiene una entrada independiente y una salida independiente, puedes ir en coche, aparcas, te haces el test y coges tu coche y te vas, o incluso ni bajarte del coche. Y la verdad es que enseguida me llamó Osakidetza, agradeció mucho y montaron enseguida ahí todo el proceso para hacer los test. Y la verdad es que se han hecho 2.750 test, entre los test rápidos y el tema de las PCRs, y se ha hecho a todo el personal trabajador de 22 residencias de toda la zona de la margen izquierda, zona minera, y por tanto, bueno, pues han estado un mes y 10 días en el que de alguna forma, pues bueno, pues hemos ayudado en lo que era posible a gestionar y parar esta pandemia. Y por eso yo siempre digo que las instituciones estamos para colaborar, y yo creo que el carácter solidario de Portugalete se ha visto en ceder eso en los momentos difíciles. Ahora que dices lo de las residencias, ¿no se han visto especialmente perjudicadas, digamos, entre comillas, por contagios masivos? O sea, no las de Portugalete, en general un poco las de la margen izquierda, y eso es algo de agradecer, teniendo en cuenta pues que eran personas de alto riesgo y que había una preocupación general. Sí, todos estamos preocupados porque las personas mayores son las más sensibles al tema de la pandemia y del COVID, y en Portugalete tenemos 4 residencias, y no tenemos que olvidar que tenemos la residencia más grande de Euskadi, que es Aspaldico. Y entonces, bueno, pues de las 4 residencias hicieron todo el test también a todo el personal trabajador, y por ejemplo, bueno, pues en las que se han hecho, pues en principio no dio ninguna persona positivo. En Aspaldico dio 1 o 2 personas que lo que se detectó es que en una planta había personas positivas que eran asintomáticas, no habían desarrollado la enfermedad, pero eran asintomáticas que tenían. Entonces se aisló esa planta de Aspaldico, pero en principio no hemos tenido conocimiento de ningún fallecido por el tema directo del COVID, y la verdad es que se ha actuado muy bien, y todas las residencias han seguido unos protocolos pues muy importantes. Eso sí es verdad que lo hemos seguido de una forma muy directa, y especialmente, bueno, pues es una de las cosas que más nos preocupaba, porque además Portugalete es una ciudad que tiene una población mayor de 65 años muy importante, y en ese sentido nos preocupaba algunas cosas que veíamos. También en ese estado entró con virulencia en la residencia y hubo varios fallecidos. Bueno, pues en ese sentido, pues yo la verdad es que me congratulo de los profesionales magníficos que hay en las residencias de Portugalete y cómo se han comportado, tanto los trabajadores como también los familiares, porque de alguna forma han estado pendientes siempre de sus familiares ahí en contacto con las residencias. Un poquito de economía. ¿Cuál es la situación económica en la que se encuentra ahora el Ayuntamiento de Portugalete? Somos conscientes de que los ingresos habrán bajado y que las necesidades son cada vez mayores. Efectivamente, lo has dicho muy bien. Al final hemos tenido una situación magnífica, que todas las instituciones estábamos a principio de año, sí, con unas previsiones económicas importantes, y además yo creo que encarábamos el mejor año de los últimos 12 o 13 años, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues esta pandemia ha cortado de raíz todo aquello, y bueno, pues la verdad es que los ayuntamientos mayoritariamente vivimos un poco de lo que es la Diputación Foral de Vizcaya, de las aportaciones que nos hacen, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya lo anunció la Diputación, que se prevé que la recaudación puede bajar en un 20%, que el PIB caiga alrededor de un 8%, que eso supone casi 2.000 millones menos de recaudación, y entonces ya en el Consejo Territorial de Finanzas que tuvimos hace una semana aproximadamente, y ahí se tomó una decisión. Yo estoy en el Territorial de Finanzas en representación de los alcaldes, se tomó una decisión de ya, pues esa devolución que vamos a tener que hacer va a ser importante, y por tanto intentaría hacerla desde el mes de julio, de forma que de aquí a diciembre pues nos van a quitar un 20% de las aportaciones que nos hacen mensualmente la Diputación. Eso para la gente puede decir, ¿eso es mucho o es poco? Bueno, pues para Portugalete, por ejemplo, quitándonos el 20% de las aportaciones que nos hace la Diputación mensualmente, van a suponer en 6 meses 3 millones de euros menos. Eso supone que tú ya tienes que modificar tu presupuesto, porque vas a tener 3 millones menos de ingreso, con lo cual tienes que quitar ya 3 millones de gasto que no puedes realizar. Entonces eso supone rehacer el presupuesto. Nosotros ya hemos empezado a hacerlo, ya hemos empezado a tomar medidas antes, porque sabíamos que esto iba a ocurrir, y en ese sentido, bueno, pues es una situación complicada que vamos a tener que afrontar, y de una forma pues vamos a necesitar muchas veces ayudas, porque también hay que tener en cuenta que nuestros ingresos propios del ayuntamiento han disminuido.
Hay ingresos que no hemos podido cobrar porque han estado instalaciones cerradas, precios públicos que hemos tenido que devolver, como los de la escuela de música, la guardería infantil. Se ha devuelto todo el importe durante 2 meses a todos los abonados del polideportivo, de todos los servicios que no hemos podido prestarles. Y luego también, claro, muchos servicios que de alguna forma no hemos podido recaudar porque han estado también cerrados, ¿no? También hemos hecho aplazamientos de pago, también el tema de las terrazas vamos a hacer una compensación, es decir, toda serie de ayudas, además de las extraordinarias que hemos volcado para el comercio y la hostelería. Pues eso supone que vamos a tener menos ingresos y de alguna forma más gasto. Entonces, bueno, pues eso va a producir un desequilibrio, que es verdad que nosotros ya lo tenemos un poco controlado porque teníamos unos ahorros importantes de los años anteriores. Yo siempre digo que en los años de bonanza no puedes gastarte todo, sino que tienes que ahorrar porque siempre van a volver a venir momentos malos, y ese colchón que tenemos pues nos va a ayudar a pasar esta situación con dificultades, pero la vamos a parar. Y en ese sentido, bueno, pues rehacer el presupuesto, tenemos que gastar menos donde pensamos que vamos a gastar, algunas inversiones las vamos a posponer más adelante y por tanto, bueno, pues intentar cubrir todos los servicios básicos lo mejor posible. Aparte de los 3 millones más menos que va a cobrar Portugalete del Fondo Udalkutxa, ¿en cuánto se calcula el dinero que pierde el ayuntamiento por esas devoluciones y por esos ingresos locales que no va a percibir? Pues haciendo una estimación un poco de toda la cantidad que estamos devolviendo, que no vamos a recibir y tal, pues es prácticamente alrededor de otro 1 millón de euros que no vamos a ingresar, y eso es muchísimo dinero para un ayuntamiento como Portugalete, que al final no tiene industria, por lo cual no generamos ingresos de la industria, que vivimos del pequeño comercio y la hostelería, que no paga impuestos a actividades económicas porque no supera el volumen de los 2 millones de euros de actividad, y por tanto, bueno, pues todos nosotros generalmente nos financiábamos con los servicios públicos, con la devolución, con los ingresos públicos que podíamos un poco captar de todas estas cosas, y eso al final es un quebranto económico importante. Pero sabemos que también pues tenemos que hacer ese esfuerzo de cara a la ciudadanía, devolver los precios públicos para que la gente que no le hemos prestado servicios no lo paguen sin que se lo hayamos prestado, aplazar pagos, hacer ayudas extraordinarias a los comerciantes y a la hostelería, así como a los autónomos. Bueno, es decir, todo eso al final es un volumen importante, y en ese sentido, bueno, pues trabajando desde hace ya un mes en rehacer las cuentas, pero de alguna forma seguir prestando todos los servicios que prestamos en Portugalete y sobre todo, bueno, pues tener una previsión económica importante y haber hecho una buena gestión con anterioridad. Todos los servicios se van a mantener, me imagino que el dinero para los colectivos más vulnerables se mantiene, incluso se incrementará, y citabas inversiones que se van a aplazar. ¿Cuáles son en concreto? Sí, efectivamente, hemos pospuesto algunas inversiones que teníamos previstas hacer este año para otros años posteriores. Por ejemplo, teníamos alguna serie de inversiones que no nos había dado tiempo a hacer todo, sino una parte que queríamos habilitar más aparcamientos en la vía pública, en algunas zonas que teníamos detectadas en Portugalete. Nos dio tiempo solamente a hacer una zona que es en la zona del Colegio Ruperto Medina y Aspaldico, pues casi una veintena de nuevos aparcamientos. Hemos habilitado también otros aparcamientos en la zona de Los Hoyos. Bueno, pues más que teníamos presupuestados, que alrededor de unos 250.000, 300.000 euros, pues no hemos podido hacer todo, entonces al final pues esa parte queda pospuesta. Luego también teníamos un proyecto para cubrir otro de los parques infantiles que teníamos en Portugalete, que solamente nos ha dado tiempo a hacer el proyecto, y luego la inversión en el parque la dejaremos también para el siguiente año. Y luego otra serie de proyectos que teníamos de menor envergadura. ¿Cuáles son los que mantenemos, que creemos que son fundamentales? Pues unos que son sobre todo de seguridad ciudadana en el tema de la iluminación de la avenida Baro, que ya se va a empezar a sustituir toda la iluminación de la avenida Baro, que es una carretera principal que va a dirección Santurce con mucho volumen de tráfico, con 2 carriles a cada lado, y eso es importante. Y luego también, bueno, pues el proyecto de los ascensores que van al grupo Miramar, Mila al Río, que también ya se ha adjudicado la obra, que van a ser unos ascensores con 5 paradas que van a salvar un desnivel de casi pues 20 metros de altura, que es importante, y que va a dar accesibilidad a todo el grupo Miramar, Mila al Río, y acceso también a la Atalaya y a Repelega. Bueno, pues eso se mantienen, que es una inversión de 1 millón de euros que creemos que es necesaria para el municipio y que vamos a hacer ese esfuerzo. Y también hemos visto que continúan las obras la parte sur, ¿no? Me parece, de Danovac. Efectivamente, empezamos hace 3 semanas las obras de la parte inferior de la calle Danovac, que es la continuación de la parte superior que hicimos el año pasado, y por tanto ya están las obras en marcha, que también la adjudicamos este año, que era una obra muy importante por el tema de accesibilidad, y en ese sentido ya rematamos toda esa zona, y bueno, pues era un compromiso que teníamos, y bueno, a pesar de que nos pilló la pandemia, todo el proceso ya estaba en licitación y no lo quisimos parar, y hacer el esfuerzo de continuar la obra. ¿El nivel de parados en Portugalete? Me imagino que ha crecido como en el resto de los municipios. Esto no... Sí, efectivamente. Los últimos datos que tenemos es que el dato de paro es alrededor del 13,5% aproximadamente. Ha supuesto un incremento de desempleados, como en todo Vizcaya, en todo Euskadi. La verdad es que hemos terminado los planes de empleo y ahora estamos ya diseñando los nuevos planes de empleo para
para las personas que están en desempleo. Es una de las cosas que, como siempre digo, más nos preocupan a todos los municipios de la margen izquierda, porque hay un paro estructural importante en nuestra comarca, y sobre todo ahora en esta situación de pospandemia y de crisis económica, pues van a aumentar bastante, y tenemos que estar las instituciones detrás para intentar dar una solución, aunque sea a corto plazo, y que puedan tener un empleo temporal que les sirva luego para poder enlazar con otro empleo más duradero. Y mientras tanto, pues también un poco lo que has comentado tú, hemos hecho un esfuerzo importante en aumentar las ayudas económicas de los servicios sociales para aquellas familias, sobre todo con más escasos recursos o más vulnerables, para que de alguna forma tengan todos una red en la que de alguna forma no caiga nadie en una situación de pobreza extrema, y estemos ahí para ayudarle. En ese sentido también es algo de los que nos preocupa bastante. Como veo que estáis trabajando siempre con mucha antelación, el año 2021 tampoco viene muy bueno, ¿eh? No, al revés, porque al final la crisis se van viendo un poco también con el año posterior, y entonces, bueno, pues ya la Diputación ya nos anunció también que las previsiones económicas para el próximo año es verdad que van a ser un poquito mejores que lo que estamos ahora, pero sin embargo que ya nos han lanzado el mensaje que vamos a contar con menos dinero que el año 2020, con lo cual eso supone también, a la hora de hacer el presupuesto, pues saber que vas a tener menos dinero y que vas a tener que ajustarlo muchísimo. Pero yo creo que es un momento en que la gente lo comparte y lo comprende perfectamente, porque lo vive en su propia economía familiar, y todos en su propia economía hacemos los recortes que nos corresponden en estos momentos, ¿no? Así pues, yo soy de los que creo que podemos seguir avanzando, lo vamos a hacer bien. Creo que se va a recuperar la economía más rápido de lo que parece, si no entramos otra vez en un estado de confinamiento, como en algunos lugares de España, que es peligroso, y eso es lo que de alguna forma no se tiene que producir. Pero yo soy optimista y creo que se pueden hacer mucho con menos, y en ese sentido supone que tenemos que trabajar más todos y ser un poco, de alguna forma, todos más, entre comillas, complacientes con lo que haga la administración. Vamos a mantener todos los servicios, no se va a privar de ninguno, vamos a intentar invertir más en los colectivos más vulnerables, en el empleo y en los servicios sociales, y sobre todo también las ayudas al comercio y la hostelería, y especialmente la ciudad tiene que estar en marcha, eso es fundamental. ¿Hacemos un análisis de las ayudas dirigidas al comercio y a la hostelería? Sí. Lo dije en la rueda de prensa, es el mayor esfuerzo económico que ha hecho el Ayuntamiento de Portugalete en toda su historia, ¿no? Hemos destinado más de 1.100.000 euros que no teníamos presupuestado, que no lo teníamos en nuestro presupuesto, que lo hemos sacado de los ahorros que teníamos para destinarlo a las ayudas al comercio y a la hostelería. Vamos a un paquete importante que eran 900.000 euros, que va destinado a aquellas personas que sean autónomas o que tengan un negocio que haya cerrado, cesado su actividad o que haya reducido su facturación en un 75%, pues hemos volcado unas ayudas que son 900 euros por cada uno de los locales que cumplan estas condiciones, más un 50% adicional si no se completa o no se agota la partida de 900.000 euros. Hemos recibido alrededor de 500 y pico solicitudes, casi 600 solicitudes en todo el plazo que hemos abierto para pedirlas, y le estamos ahora todas analizando para poder, de alguna forma, ya ver si cumplen los requisitos, proceder al desembolso del dinero. Por tanto, son unas ayudas muy, muy amplias, ¿no? Luego también nos crea otra línea de ayudas que va para todos los establecimientos que hayan tenido que hacer obras de remodelación y de invertir en medidas preventivas del COVID, pues mamparas, adecuar los locales. También vamos a subvencionar una parte importante, hasta un límite casi de 5.000 euros por establecimiento, y por tanto yo creo que es una ayuda muy importante, porque toda la hostelería, comercio, para seguir su actividad y darlas en perfectas condiciones, han tenido que hacer una inversión importante en elementos de seguridad. Luego también el convenio que hacemos con la Asociación de Comerciantes y Profesional de Comerciantes para el tema de los bonos, pues también estamos desarrollándolos para saber en qué época del año lo sacamos, porque igual ahora con las rebajas no es necesario, y cuando no haya rebajas, pues para dinamizar aún más lo vamos a sacar. Y bueno, y también seguimos con todas las ayudas para la apertura de negocios en el casco histórico, etcétera, etcétera. Es decir, un volumen de 1.000.000, casi 200.000 euros, que yo creo que es un esfuerzo titánico para un ayuntamiento como el nuestro, que tiene pocos recursos, y de alguna forma pues, que lo hacemos gracias a que en los años anteriores hemos ahorrado y hemos sido prudentes, no hemos malgastado el dinero. Pero todavía entonces los comerciantes y los hosteleros no han recibido. No, ahora terminó ya el periodo de presentación todo, y ahora esas más de 600 solicitudes casi las estamos una a una analizando, y en el momento que ya de alguna forma cumplan los requisitos, vamos haciendo las órdenes de pago sucesivas. ¿Y si cambia su situación? Es decir, hasta aquí he podido aguantar, ya no aguanto más y bajo la persiana. Bueno, la ayuda le corresponde igualmente, porque es en los meses en los que durante los que ha estado cerrado ha bajado su facturación en un 75%. El procedimiento de todas las ayudas es un procedimiento que no es rápido porque tienes que presentar los papeles, hay que analizar las solicitudes, hay que hacer las órdenes de pago, todo eso intentaremos que durante este verano ya esté todo realizado. Luego con los hosteleros también, me imagino, el acuerdo para facilitarles
un mayor espacio para las terrazas, que cumplan las medidas de seguridad. Entiendo que no en todo Portugalete y en todas las zonas de, digamos, de bares eso ha sido posible. Efectivamente, Portugalete estamos en apenas 3 kilómetros cuadrados, casi 48.000 personas, y todos conocemos cuál es la situación, ¿no? Y además, bueno, pues la mayoría de los bares se concentran en lugares muy concretos de la villa. Lo que hemos hecho es un esfuerzo importante porque hemos autorizado más de 120 terrazas para sacar a la vía pública para que los hosteleros puedan ejercer su actividad. Y ahí sí que hemos tenido que intentar de alguna forma compaginar lo que es que no tengan una excesiva molestia en la vía pública para los vecinos y las vecinas, que tenga a los vecinos la accesibilidad y puedan moverse bien sin que de alguna forma las terrazas les ocupen su lugar natural, y también un poco de responsabilidad a los hosteleros para que también controlen las terrazas y también, bueno, pues sean conscientes de que es un esfuerzo importante y por tanto también tienen que ser conscientes de que tienen que cumplir las medidas de seguridad, de no ampliar lo que les hemos dicho. Estamos también con una inspección de todas ellas y especialmente que tenemos que colaborar entre todos para esta situación, entre los hosteleros y entre los vecinos, para que no haya ningún tipo de conflicto. Perdón por la tos, esto es picazón, ¿eh? Sí. No significa nada más. Esto en lo que respecta a los hosteleros, que me imagino que estaban esperando como agua de mayo la celebración de la Virgen de la Guía, los futuros San Roques. No ha habido Virgen de la Guía, todo ha sido correcto. ¿Qué pasa con los San Roques? Bueno, también lo dijimos desde el primer día, ¿no? No íbamos a tener un verano festivo, porque no podíamos tener un verano festivo tal y como de alguna forma nosotros lo conocemos, pero sí vamos a tener un verano cultural. Y además lo dijimos ya hace un mes y medio, 2 meses, y luego el resto de ayuntamientos también han ido diciendo hay que hacer un verano cultural, porque al final todas las actividades que vamos a programar son en la calle, al aire libre, con recinto cerrado, acotado, con las medidas de seguridad, pero todo tiene que ser sentado en la calle y al aire libre, ¿no? Y en ese sentido empezamos con las fiestas de Buenavista, de San Antonio, que no había fiestas, pero era San Antonio, con lo cual permitimos a la hostelería sacar a determinadas calles, que cortamos las terrazas para que hubiera mucho más espacio en la vía pública y no se concentrara la gente en los bares. Hicimos actividades en la Plaza Buenavista que funcionaron muy bien, de teatro, con la banda de música, todo acotado, les tomamos la temperatura a todos los que entran, les sentamos con acomodador y todo. ¿Ustedes viven juntos? Sí, pueden sentarse los 4 juntos. ¿Viven separados? Pues separados. Entran con mascarilla, luego se pueden quitar, tomamos la temperatura, gel en las manos al entrar y gel al salir, y funcionó perfectamente. Y ahora ya estamos haciendo actividades pues de cine al aire libre, hicimos otro día en San Roque, y bueno, y ahora llega las fiestas de Replega, que no van a ser fiestas, pero es San Cristóbal, y también vamos a hacer algunas actividades allí. Y bueno, pues la prueba de fuera, la Virgen de la Guía, el 1 de julio, ¿no? Que todos sabemos que es una fiesta que prácticamente acumula más de 50.000, 60.000 personas a lo largo de todo el día. Bueno, ahí el Berritasuna había suspendido la fiesta, que son los organizadores, no había ningún tipo de actividad, ni había procesión, ni había bajada, ni había corales, no había ninguna de las más de 20 actividades que programa el Berritasuna, la Virgen de la Guía, que parece que no, que parece que solamente vamos a disfrutar de la hostelería, no, pero hay 20 actividades que programan. Y entonces, bueno, pues en ese sentido trabajamos 2 semanas antes con ellos y con los hosteleros, llegamos a un acuerdo con ellos de que no tenían que servir en las barras, que tenían que servir en las mesas. Para eso nosotros les permitíamos sacar a 4 o 5 calles que cortábamos, donde era un poco todo el corazón de la fiesta y parte aledaño al casco histórico, que es la zona del Ojillo, Correos y Guipúzcoa, y la verdad es que funcionó magníficamente bien, y los hosteleros se comportaron de una forma profesional, no lo siguiente, porque además ellos querían demostrar que podían, de alguna forma, la gente ir a la hostelería, estar seguros y disfrutar. Y eso, bueno, pues también colaboró que no hubiera gente que viniera de fuera, porque no había ningún tipo de actividad, y bueno, la verdad es que salió todo muy bien. Y bueno, pues teníamos toda esa incertidumbre, pero de alguna forma confiábamos que todo el mundo se iba a comportar bien, no solamente los hosteleros que lo hicieron, sino también todos los vecinos y vecinas de Portugalete, que de alguna forma lo comprendieron. Muchos se quedaron en casa y no salieron, pero los que salieron a disfrutar con las familias, porque todos los restaurantes estaban llenos, con comidas, no les habían anulado casi nadie, pues de alguna forma cumplieron perfectamente lo que habíamos establecido. Ha sido un poco la prueba de fuego de cara a eso, a San Roque, ¿no? Sí, efectivamente, no es lo mismo porque San Roque son varios días que la gente se reparte más, pero bueno, en San Roque, como también no hay ninguna de las actividades típicas que congregan a muchísima gente, como puede ser el chupinazo, tampoco va a haber chotnas, tampoco va a haber la diana como la conocemos, multitudinaria, tampoco pues, va a haber... La procesión del Santo. La procesión del Santo no va a haber, pero sí en la ermita San Roque, en la Olora Barri va a organizar pues el día de San Roque pues un aurresco al Santo y todo el mundo sentado, de alguna forma también como hacemos en todas las actividades. Bueno, vamos a hacer actividades culturales, musicales, pero todo también sentado, de alguna forma con los recintos acotados.
sobre todo para dar un poco alegría al municipio en el tema del comercio, de la hostelería, y que habrá mucha gente que no se va a marchar de vacaciones, que se va a quedar en Portugalete, y por tanto intentar es ofrecerle, en vez de los 4 días de San Roque, vamos a hacerlo en 10 días, actividades culturales, musicales, de teatro, infantiles, en 10 días de agosto, para que la gente, bueno, pues no se concentre todos los mismos días y se pueda estar repartido y la gente pueda tener pues un disfrute en Portugalete. Que sepa que va a haber actividades esos 10 días, incluso por lo que estás comentando también, este verano cultural que estáis diseñando y llevando a cabo ahí. Sí, hemos buzoneado en todos los municipios, cada mes hacemos una agenda del mes de julio con las actividades que estamos realizando, la repartimos por todos los barrios de Portugalete para que todo el mundo pueda tener sus actividades de teatro, de cine, de música, y bueno, pues también en el mes de agosto repartiremos esa agenda cultural para que la gente pueda ver las actividades que vamos a realizar, sobre todo animar a la gente porque son todas las actividades de una forma muy segura, todo en recinto acotado, con las sillas separadas, con la toma de temperatura, con el gel, de alguna forma pues disfrutar de actividades en la calle. Nos preguntaban si va a haber bendición para los coches el día de San Cristóbal, que es la tradición allí en Buenavista. Bueno, pues fíjate, hoy he preguntado para saber si iban a hacer la misa de San Cristóbal el viernes, y la noticia que tenía cuando he venido, que no iban a hacer en San Cristóbal la misa. Parece ser que, pues bueno, pues por la congregación de gente que suele haber y tal, la misa parece que no se va a hacer. Lo que yo no sé es si habrá algún tipo de bendición, pero si no hay misa me imagino que igual el cura tampoco lo bendice. Tampoco va a bendecir. Esa es la última noticia que tengo antes de venir. No sé yo si luego cambiarán de idea, pero que en principio la misa de San Cristóbal, que es una misa multitudinaria, muy tradicional, y yo voy siempre porque iba de pequeño con mi madre, pues bueno, pues la verdad es que este año parece que no se va a celebrar, las últimas noticias que tengo. Por lo tanto, la bendición, pues si no hay misa y el cura, pues no habrá bendición. No sé, a no ser que haya bendición y no haya misa. Eso no lo sé. Pues seguimos con estas actividades de verano, la de los juveniles, la de los chavales, que como no hay colonias entendidas con la normalidad de años anteriores, pues bueno, sí que hay actividades para los pequeños organizadas, ¿no?, por los clubes de tiempo libre de la localidad. Sí, en principio siempre las actividades las organizamos. Por una parte, el Ayuntamiento organiza las colonias deportivas, que son las organiza la Sociedad Deportiva Municipal, que ya han empezado ya hace una semana, que las estamos organizando en el Polideportivo de los Llanos y en Pando, y tiene un éxito importante. Por una doble razón: primero porque los niños necesitan estar con niños, y porque los padres necesitamos, para conciliar la vida laboral, que los niños pues tenerlos en algún lado. Y entonces, en ese sentido, pues bueno, la verdad es que tiene un éxito muy importante. Además estamos haciendo grupos reducidos y están siendo también al aire libre en el campo de fútbol de los Llanos y en el frontón de los Llanos, y bueno, la verdad es que están funcionando muy bien, los padres están muy contentos. Y luego los clubes de tiempo libre, pues también ellos organizaron sus campamentos de verano, van a organizar algún tipo de actividades en Portugalete. Nosotros les hemos facilitado también instalaciones municipales para que puedan realizarlo. Y luego también las colonias típicas que hacíamos, que son las de Aurrerans, que se hacían en el mes de agosto, pues también están trabajando para poder organizarlo, no con 350 chavales como se hacía antes, sino con menos chavales. Igual lo hacen en 2 turnos, están mirando un poco, pero que va a haber seguro. Lo mismo que han dicho los scouts, no puede haber estas salidas con pernotaciones que hacían habitualmente, pero bueno, van a estar ahí. Son grupos que tienen mucha imaginación para organizar cosas y sobre todo quieren dar un servicio a los padres y sobre todo a sus clubes, y por tanto están trabajando en ello con el ayuntamiento para organizarlo. ¿Los mayores también van a tener su verano cultural o su verano de distracción? Sí, siempre, porque además muchas de las actividades las hacemos para ellos, ¿no? Sobre todo en actividades de música por la noche, actividades de teatro que ellos mismos también participan, y luego los centros sociales hemos hecho para este verano muchísimas actividades para que puedan disfrutar, ¿no? No son como las que habitualmente muchas veces podíamos hacer porque no podemos mantener las medidas de seguridad, pero los centros sociales tienen una programación para todo el verano para atenderles a ellos, porque sabemos que son un colectivo muy importante en Portugalete. Entonces, bueno, pues la verdad es que actividades que generalmente solíamos realizar de una forma más masiva, pues ahora las estamos intentando adecuar para que ellos tengan sus actividades en verano. Todas las actividades, sobre todo, que sean pues actividades que les mantengan la relación con las personas, que sean de alguna forma para su psicomotricidad, que puedan moverse, salidas que podemos hacer. Igual antes salíamos en autobús y tal, ahora no podemos, pero lo hacemos por el municipio. Y luego las actividades del verano cultural, muchas de ellas van específicamente dirigidas a las personas mayores. Sí, lo más importante para ellos es salir un ratillo fuera de casa. Exacto. Y poder estar charlando con la gente. Enlazábamos el tema del comercio, la hostelería, el verano cultural, el verano, bueno, pues para disfrutar de los bares de Portugalete. Hablemos de estas familias más vulnerables que lo han pasado mal durante el confinamiento, durante la epidemia. Se nota que ya a ellos ha vuelto la normalidad, lo explico, en el sentido de que cada vez ya necesitan menos ayudas o menos alimentos,
o menos atención económica o de otra índole? ¿Se ha notado? Una de las cosas que vimos inmediatamente cuando el confinamiento es que hay muchas familias que son muy vulnerables. Es decir, que hay personas que cuando les falla un mes los ingresos, pues se vuelven totalmente vulnerables porque bien no pueden pagar el alquiler o no pueden pagar la manutención, y hay personas que viven prácticamente al día, ¿no? Y en ese sentido, claro, al estar varios meses en estado de alarma, personas que no tienen ingresos, que antes no tenían ayudas, pero con esos ingresos podían vivir, pues se vio de alguna forma que aumentó la solicitud de ayudas para lo que es la renta de garantía o las ayudas de emergencia social que tenemos para atender rápidamente esa situación. No hemos tenido problemas de vivienda porque se suspendió lo que es el tema de cualquier tipo de se hizo una moratoria para el tema de que nadie se pudiera desalojar de las casas, el tema de paralizar las hipotecas, todo eso ayudó a que el tema de la vivienda estuviera más o menos solucionado, pero sí hemos visto muchas necesidades en cuanto a lo que tú has dicho de temas de alimentación y manutención. Entonces eso se ha aumentado bastante con el tema de las ayudas de emergencia social. El Banco de Alimentos también lo ha notado mucho, y por tanto todas esas familias vulnerables en el tema de alimentación pues las hemos atendido de una forma inmediata y no ha habido, vamos, prácticamente ninguna familia que haya tenido ningún problema, porque esa ha sido una prioridad para nosotros. Ahora es verdad que ya se está viendo un mayor relajamiento porque la gente ya está volviendo un poco a su actividad económicas, muchos ya de alguna forma pueden hacerlo, pero sí es verdad que hay algunas que se nos han quedado ahí crónicas, que veremos a ver si son capaces de salir, pero todas las tenemos totalmente protegidas y todas las tenemos totalmente controladas. No hay nadie que tenga ninguna posibilidad, ninguna situación de dormir en la vía pública, salvo algunas personas pues que son más con problemas mentales, que no conciben no estar durmiendo o estar en la vía pública, y todos esos casos intentamos de alguna forma o acogerlos nosotros en algunos de los alojamientos que tenemos o derivarlos a los servicios sociales de Diputación. O incluso estas familias o personas individuales, por una malentendida, no sé cómo llamarlo, modestia o vergüenza, que no acudan a los servicios sociales. Nos pasan muchos casos y generalmente lo detectamos por vecinos o vecinas que nos lo dicen, o familiares o amigos. Muchas veces hay personas que no quieren ir a los servicios sociales por la propia vergüenza que les dan. Pero es una de las cosas que siempre tenemos que intentar trasladar, que la administración está para ayudar, que no está para intentar fiscalizar ni de alguna forma vigilar a nadie. Que cuando hay una persona que tenga un problema de esa situación, la administración, porque le corresponde, es su derecho, tiene que acudir a ella porque tiene unos recursos que les podemos ofrecer, porque esos recursos ellos lo han pagado con sus impuestos y por tanto no tiene que haber ningún tipo de vergüenza, sino que estamos para ayudar, y eso es muy importante que la gente lo tenga en su cabeza. Es decir, la administración quiere ayudar, no quiere fiscalizar ni quiere vigilarte, te quiere ayudar en una situación pues compleja que cualquier persona en cualquier momento podemos pasar. Eso es. Y se hizo de hecho, si recordamos, en los primeros meses de la pandemia, llamamiento a los vecinos y a los familiares: oye, estad muy atentos ante situaciones dificultosas a tu alrededor, de esas o de tipo de violencia de género, y llamar. Sí, sí, es muy importante, y hemos recibido muchas, y sobre todo nos preocupaban las personas que viven solas, que son muchas veces las que nadie tiene que se preocupe de ello, a no ser que sea el vecino, una vecina o algún familiar lejano, y esas personas muchas veces son las que más nos preocupaban, porque hemos tenido algún caso de alguna persona que fallece y no nos enteramos que ha fallecido, está sola en casa, o que se ha caído en el suelo, por lo que sea no tiene la medalla, no puede llamar, y de alguna forma pues no sabemos que se ha caído. Entonces intentamos que esos casos de vulnerabilidad, tenemos un programa para intentar tener un contacto telefónico con todos, pero no llegamos a todos, porque muchas veces no las detectamos porque no sabemos. Son esas personas que dicen que son invisibles, que no se ven, pero que realmente viven. Abordamos otra de las cuestiones, yo siempre lo he dicho además públicamente: felicidades por el pueblo que tienes, por los vecinos de Portugalete. ¿Qué respuesta han dado a los casos de ocupación de viviendas? Y ya eso... Bueno, la verdad es que Portugalete se ha hecho ya una imagen yo creo que en toda España, ¿no?, sobre el tema de que no tolera las ocupaciones de vivienda por personas que de alguna forma entran en una propiedad privada sin ningún tipo de permiso, que entran con la idea de vivir sin ningún tipo de permiso, que muchas veces lo que hacen al final no es que tengan una vivienda, sino que destrozan la vivienda y sobre todo es una invasión de tu intimidad privada, ¿no? Que la vivienda muchas veces puedes tenerla temporalmente vacía por las circunstancias que tengas, o que de alguna forma la tengas vacía pues porque la quieres dársela a tu hijo, la quiere... Pero bueno, es decir... Por el mero hecho de estar vacía no hay que saber por qué está vacía o no está vacía, sino que es tu propiedad privada y por tanto esas situaciones que se han dado pues han de alguna forma removido socialmente lo que es un poco el carácter de los portugalujas, y la verdad yo siempre he dicho que a mí me parece que la reacción además pacífica que han tenido los vecinos y vecinas de Portugalete ha sido un ejemplo. Es verdad que muchas veces pues puede haber conatos de mucha incertidumbre, de mucho nerviosismo, pero que de alguna forma lo que se ha quedado claro es que no permitimos que nadie te ocupe tu vivienda, ya sea una vivienda
vivienda particular, la tuya en la que vives habitualmente o la que temporalmente no vivas. Y que en ese sentido la Administración tiene los recursos necesarios para que cualquier persona que necesite una vivienda la pueda tener. Tardará más o menos, pero la puede tener. Y si no la puedes tener de momento, pues puedes hacer un régimen de alquiler con las ayudas que tiene el Gobierno vasco, municipales, para tener un alquiler. Y todo eso ya está regulado por la ley. Pasa que hay muchos que no se quieren someter a ese criterio de la ley porque son ilegales o porque tienen cosas pendientes con la justicia. Ya los hemos visto en las imágenes, qué colectivos son los que van ocupando. Y luego de un comportamiento que deja bastante que desear en el barrio. Sí. Estos chicos que estaban en Federico Martínez, la última, por ejemplo, bueno, pues habían convivido, no había tenido nadie ningún problema hasta que llegaron nuevas personas, van metiendo gente que crean una conflictividad en el barrio, que roba, que rompe mobiliario, que crean malestar entre los vecinos, y todo eso hace ya que los vecinos no soporten más, ¿no? Y en esa situación se une también pues la lentitud de la justicia, desde que uno denuncia que alguien le ha ocupado su vivienda hasta que todo el proceso de judicial se pone en marcha y todo resuelve en un desahucio, pues son varios meses, ¿no? Y bueno, pues eso hace al final que la gente se encrespe y que haya optado por la situación de decir, oye, no vamos a tolerar que estés ocupando una vivienda, que estés creando en el barrio un malestar, que estés robando, que estés destrozando el mobiliario, y que un barrio que era tranquilo, un entorno tranquilo, lo estéis convirtiendo pues en una situación de poco más que de violencia diaria. Y en eso, pues, bueno, pues al final la posición de los vecinos de presión social a que se vayan, pues bueno, ha tenido su efecto, sí es verdad, con momentos de crispación, pero sobre todo, bueno, yo siempre he dicho que al ayuntamiento lo que nos corresponde, y a mí como alcalde, es de alguna forma intentar que no haya ningún tipo de violencia física, que todo se desarrolle con la protesta de los vecinos, que tienen todo el derecho a protestar, y sobre todo también todo el derecho a que los propietarios de esa vivienda puedan recuperarla. Y en ese sentido, pues yo me siento muy orgulloso de cómo han actuado los vecinos y vecinas de Portugalete, que es un ejemplo que se ha seguido luego en otros muchos municipios, y que al final, bueno, pues Portugalete en ese sentido pues ha vuelto a dar un ejemplo maravilloso. Ojo, que tiene su peligro, que con la presencia de las fuerzas policiales al final puede derivar en que el culpable se convierta en la persona que está allí increpando a los ocupas. Ese es el peligro que muchas veces estamos intentando también trasladar, es decir, que al final son de alguna forma concentraciones o manifestaciones que no están autorizadas, que ante un intento de violencia o conato de violencia, al final la Ertzaintza pues tiene que identificar al que de alguna forma hace ese conato de violencia, y que muchas veces, bueno, pues eso se puede escapar de las manos. Entonces, bueno, pues también lo que no nos gustaría, y hablamos con la Ertzaintza, es que de alguna forma al final todo esto el perjudicado fuera el vecino, que le identificaran y le pusieran una denuncia por el tema de acoso, de alteración del orden público. Por tanto, intentar medir un poco lo que está sucediendo. Pero bueno, hemos visto un despliegue de Ertzaintza impresionante, ¿no?, con el apoyo a la policía local. Entonces, bueno, pues esperemos que no se vuelva a repetir, y si se vuelve a repetir, pues intentar que la justicia, que no les corresponde a los vecinos ni al ayuntamiento, es la justicia la que tiene que actuar muy rápidamente para, en el momento que ocupan una propiedad privada, pues se pueda de alguna forma dictar una orden de desahucio y decirles que abandonen. Pues ahora hablo con Miquel Torres, no como alcalde de Portugalete, sino como miembro del partido que tiene el gobierno, que cambien las leyes. Efectivamente, y es una de las cosas que hemos dicho desde el primer momento, el cambiar el Código Penal para que se agilice. Luego es verdad que tú hablas con los jueces y tal y te dicen, no, ves que también ahí está la vía civil, que es más rápida que la penal, pero luego al final se ve que eso no es así. Tarda muchísimo tiempo porque al final tienes que dar audiencia, porque una vez que hay una persona en un piso también tiene sus derechos, es increíble, pero tiene sus derechos. Bueno, pues al final todo eso se ralentiza y pueden pasar muchos meses, pero en esos meses te han destrozado la casa, te han robado el mobiliario y han creado una sensación de inseguridad muy importante en el barrio. Y es verdad que hay que llamar a los partidos políticos y al gobierno, que le toca cambiar el Código Penal para que agilice todo el tema porque al final los más indefensos son a los que les ocupan la casa, y especialmente es como que te han invadido tu intimidad, que te han quitado tus seres personales, y solo al final, bueno, pues que en el barrio en que tú has vivido o vives o que tienes la casa, pues de alguna forma tienes un sentimiento de culpabilidad hacia el resto de tus vecinos. Es que además situaciones que se dan, tampoco quiero extenderme mucho más en este tema, pero que ves como tus aitites o tus aitas se han privado de numerosas cosas para poder comprar otro piso para luego dejarte a ti o dejarle a los nietos, y que se vean en estas circunstancias. Hombre, la verdad es que no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. La verdad es que son circunstancias, y es verdad que hay pisos que están temporalmente vacíos, o bien pues por circunstancias, personas que 6 meses viven aquí, 6 meses viven en su pueblo, pero que siguen empadados aquí, o pisos que por lo que sea te has mudado a otra casa porque eres mayor y estás viviendo con tus hijos, pero tu casa la quieres tener porque se la quieres dar a tus hijos, no la quieres ni alquilar ni vender. Bueno, hay muchas circunstancias que hacen que haya pisos que estén más o menos vacíos en Portugalete, como en todo el entorno, pero eso no es óbice para que nadie te lo pueda ocupar sin tu permiso, te lo destroce, te robe todo y cree inseguridad en el vecindario. Eso está claro. Y hablemos de esta otra ocupación más reciente,
Que me imagino que la situación es diferente, es la creación de un Gaztetxe en el antiguo Colegio del Carmen, ¿no? ¿El Colegio del Carmen se llama? Sí, sí, el Colegio del Carmen. Sí, tuvimos conocimiento este sábado, además tuvimos conocimiento la policía local, sobre todo por el tema de las redes sociales, que de alguna forma salió allí. Y bueno, es verdad que el Colegio del Carmen, el antiguo Colegio del Carmen, quedó ya en desuso sobre el 2011-2012, porque todos los alumnos se trasladaron al actual Colegio del Carmen, que es el que está al lado de la Basílica Santa María. Estaban allí los últimos ciclos de secundaria, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues ya eso quedó en desuso y bueno, pues eso es propiedad de la Fundación Nuestra Señora del Carmen, que es una fundación que gestionaba el colegio y que es una propiedad 100% privada y que en principio, bueno, pues desde que no tiene actividad ha estado ahí cerrada. Pues bueno, pues ahí en su día, el sábado también se presentó el propietario allí con la Ertzaintza, porque tienen sus medidas de seguridad, su alarma, saltó la alarma, se presentaron allí, vieron que habían roto el candado de entrada a todo lo que es toda la finca, sí. Y bueno, no pudieron acceder más en el interior porque no les dejaron entrar, estaban allí los chavales, no les dejaron entrar, entonces bueno, pues pusieron la denuncia correspondiente a la Ertzaintza la había remitido ya al juzgado y por tanto, bueno, pues eso también entra en un procedimiento igual que cualquier otro tipo de situación de desahucio, que igual es más o menos rápido, pues dependiendo, porque es verdad que no es una vivienda habitual, no vivía nadie, y bueno, pues todo eso tendrá su procedimiento y va a terminar con una orden de desalojo y esperemos pues que la orden sea de alguna forma lo más rápidamente posible, pero a mí lo que me preocupa como alcalde es que no ocurra ninguna desgracia personal a los chavales que están allí dentro, porque es un edificio que no se usa desde hace 8 años, es una estructura de madera, no tiene luz, no tiene agua, por tanto cualquier actividad que quieras ir a hacer allí puede ser peligroso en función de cómo quieras, de alguna forma tú, si quieres conectar la luz o llevas un generador o enciendes algo que no tienes que encender. Luego el edificio está catalogado como conjunto monumental por el gobierno, por el gobierno vasco. Bueno, es decir, hay muchos condicionantes que a mí me preocupan de que no ocurra nada. Luego en la finca pues ha habido años en los que se han caído árboles, uno cayó sobre la calle de la carretera Sotera de la Mier. Es decir, a mí me preocupa la seguridad de los chicos y chicas que estén allí dentro, que creen que pueden estar haciendo una labor, pues como ellos dicen, de concentrar a jóvenes para que utilicen las instalaciones, pero hay un peligro evidente y esperemos que no haya ninguna desgracia. Por eso a mí me gustaría que se actuara rápido para que eso se volviera a su situación inicial. Le vimos ayer con el director del Museo de Bellas Artes. Sí. Con esta exposición itinerante en Portugalete, me parece que era por las imágenes que nos enseñaron Coro y Arantxa, junto al ayuntamiento, ¿no? Bueno, eso es, no vamos a tener un verano festivo, pero vamos a tener un verano cultural. Entonces, bueno, conocimos la iniciativa que el Museo de Bellas Artes quería sacar unas reproducciones, pero muy exactas de sus colecciones que tenía el Museo de Bellas Artes, y de alguna forma les pedimos, pues en esa exposición itinerante, que vinieran a Portugalete para poder un poco verla a todos los vecinos y vecinas de Portugalete. Entonces, durante toda esta semana van a estar presentes en Portugalete, además son 40 reproducciones de unos cuadros del fondo bibliográfico de cuadros más importante que tiene el Museo de Bellas Artes. Yo creo que vi en una esquina La Anunciación, que es un clásico, ¿no? Sí, y vino el director del museo, Miguel Zugaza, una persona, vamos, fantástica, además dice, es una maravilla el poder sacar el museo a la calle, porque va a ser un verano en el que la gente no va a entrar mucho al museo por las medidas que hay de restricciones y tal, poder sacarlo y además algo muy importante, y es que todos los cuadros, la mayoría llevan un código QR que tú puedes, con el móvil, lo enchufas y de alguna forma pues te cuenta la historia del cuadro. Y luego vamos a hacer también visitas guiadas de miércoles a domingo por personas del museo que te explican todas las obras, incluso la historia del museo. Y luego también hay una serie de cuadros que son para los niños entre 5 y 10 años, que también te cuentan el cuadro, pero te hacen una forma de relato infantil, para que sea mucho más entretenida. Y por tanto, pues si la cultura no podemos ir a los museos, pues que los museos los saquemos a la calle. Que me apunto a la parte, a la visita esta infantil, que justo estábamos viendo también ahí en la... Mira, lo que comentabas, sí, ese soy yo con el móvil, efectivamente, sí, y te salen todos cuadros y puedes oírlo, te cuenta la historia y de la forma que, bueno, pues la verdad es que con una calidad sonora y con una calidad visual maravillosa, así que bueno, todo lo que vamos a hacer para que la gente disfrute, pues bienvenido está ahí, si es al aire libre mejor. Mira, ahí te veíamos, Miquel, con Miquel Zugaza, sí, el director del Museo de Bellas Artes. Sí. Que me imagino que como lo dice la palabra itinerante, luego pasará a otros municipios. Sí, efectivamente. Vendrá también a Baracaldo, ¿no? Sí, quiere ir rotando por los municipios, pero bueno, ya sabes cómo es esto. Aquí el más rápido hay que ser los primeros, porque luego ya al final es... Sí, luego ya lo hemos visto, claro, ya lo hemos visto. Siempre en Porto lo que podemos, como dicen, eres más vivo que un águila. Yo enseguida que veo una oportunidad, allí voy por ella. A por ella, ¿no? Y pues por ejemplo ese proyecto piloto de participación juvenil, me parece que es el primer municipio que lo pone en marcha, ¿no? Sí, queríamos un proyecto, sí, hicimos ya varios proyectos para el tema de
presupuestos participativos con los jóvenes de los colegios, que ya el año pasado lo pusimos en marcha y funcionó muy bien, y ahora queremos otro proyecto pionero en participación juvenil que nos ayude un poco a diseñar la ciudad del futuro. Y en ese sentido, la verdad es que tenemos muchas expectativas puestas en ello, porque yo siempre digo que los jóvenes ven la ciudad y el futuro de una forma totalmente diferente a como lo vemos nosotros. Muchas veces hacemos cosas para los jóvenes, pero muchas veces no contamos con ellos. Ya. Por tanto, los jóvenes van mucho más por delante de lo que vamos nosotros, así que estar con ellos y que nos digan un poco las cosas, las impresiones, cómo ven la ciudad y sobre todo qué cosas les gustaría, pues magnífico. Dos cuestiones: la Casa de la Mujer, esa no queda aparcada, ¿no? No, estamos todavía estamos en un proceso. Tuvimos una reunión, estuvo la concejala de Servicios Sociales y de la Mujer reunido con otras personas que participaron en su día en un proceso de reflexión. Eso va adelante, es un proyecto para nosotros muy importante en Portugalete, con muchas asociaciones que están trabajando, además de una forma muy seria, y sobre todo es un proyecto muy participativo y en el que de alguna forma hemos venido también intentando hacer un proyecto muy inclusivo y que todas las personas, asociaciones o mujeres a nivel individual o hombres a nivel individual que quieran participar, podamos tener un lugar físico para poder desarrollar esas actividades y que sea un lugar en el que todas las personas de Portugalete, independientemente de sean mujeres o no, tengan un lugar donde poder realizar sus actividades y especialmente las preocupaciones que muchas veces suelen tener se puedan también tratar allí y resolver o orientar. Y finalmente, las comisiones, los plenos son ya presenciales, ¿ya ha vuelto la normalidad? No, todavía no. Estamos haciendo todos los plenos de forma telemática y las comisiones informativas también. Hemos comprado una plataforma para hacerlas, que la verdad es que es muy cómoda porque te evita muchos desplazamientos y la gente siempre está disponible en todo momento, y entonces hasta septiembre lo seguiremos haciendo así. Tenemos un pleno en el Ayuntamiento de Portugalete que el que lo conozca, los asientos son muy pegaditos, con lo cual no podemos estar porque además la gente tiene que hablar, etcétera, etcétera. Entonces hasta septiembre, y veremos a ver un poco a partir de septiembre si volvemos un poco a la normalidad, ya las haremos de forma presencial, pero ahora todo lo hacemos de forma telemática. Está funcionando muy bien y los concejales están muy agradecidos también por ello, porque les permite a ellos también pues compatibilizar su trabajo, perder menos tiempo y de alguna forma pues hacerlo de una forma más ágil y rápida. Y bueno, la verdad es que en principio muy contentos y satisfechos. Es un poco, yo creo que algo que ha venido para quedarse. Eso repercutirá también en el ayuntamiento. No hay gasto en dietas de asistencia a plenos y comisiones. Bueno, la asistencia es la misma porque estás conectado y tienes que estar físicamente. En vez de estar físicamente, las dietas son por el tema de la asistencia al pleno. No por el desplazamiento. No, no se pagan desplazamientos, es la asistencia, es una dieta por asistencia. Si no estás conectado, tampoco tienes dieta. O sea que no es porque tengas que ir transporte público o tengas que ir con tu coche o no. Vale. Algo que no es por asistencia. Si no estás, nada. Estás físicamente o telemáticamente. Además controlamos que todos estén telemáticamente y por tanto hacemos como en las clases. Preguntamos nombre y dicen presente. Está bien. Miquel, como siempre que ha sido un placer tenerte con nosotros y más ahora otra vez la vuelta a lo presencial. Igual me ayudas a despedir el programa. Yo sé que Portugalete tiene banda, pero los últimos minutos los estamos dejando la banda municipal de Bilbao, que ha cumplido 125 años. La de Portu no sé cuántos años tiene. Pues yo creo que ya es casi centenaria también. Es que Marcelino Amenábar, que fue su director, pues yo creo que llegaremos a los 100. No tengo claro, tengo que llamar a Roberto Gallejones, que le conoce muy bien, que es el archivero municipal, que es el que sabe todo absolutamente de Portugalete. Pero bueno, la banda de música es como las piscinas en Portugalete. No se concebiría Portu sin ella, es algo muy valorado. Acabas de recordar, porque hay el nombre de una calle, lo tengo apuntado en el móvil, pero ahora no lo voy a mirar, de una calle de Portugalete que corresponde a uno originario de Musquis que libró a muchos judíos de los nazis y se los llevó a Israel. Pues mira. Y hay una calle en Portugalete que se llama así. Pues me tienes que, ¿cómo se llama? No es que lo tengo apuntado en el móvil. Vale, pues está muy Luego bien. lo comentamos y otro día pues también perfecto. Mira, está muy bien. Es una historia, seguramente que Gallejones, si nos está viendo, dirá, hombre, ¿qué es este? Lo tiene que teníais que conocerlo. Es maravilloso tener un archivero como Roberto. Que nos despedimos con Perfiles, el 125 aniversario de la Banda Municipal de Música de Bilbao, que no pueden celebrarlo de forma tradicional, pero sí de forma diferente. Hasta mañana.